Saludos, sean bienvenidos a Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Comenzamos nuestro repaso a las noticias en el viejo continente, en Alemania, con la última hora de un tiroteo en un local de testigos de Jehová. Les contaremos cómo reacciona Ucrania tras la última oleada de bombardeos masivos rusos que dejaron una decena de muertos y cortes de energía. La tensión se mantiene en varios puntos del mapa. Corea del Norte ha hecho públicas las imágenes de su última prueba de misiles, a unos días apenas de que Corea del Sur y Estados Unidos realicen maniobras militares conjuntas. Seúl asegura que detectó un lanzamiento, aunque las autoridades norcoreanas muestran 6. Xi Jinping ha prestado juramento para un tercer mandato como presidente de China y Joe Biden ha presentado sus presupuestos para 2024. Más impuestos para las corporaciones y los ricos y más gasto en defensa. Además, Japón se prepara para lanzar al océano aguas residuales tratadas de la central de Fukushima. Tras realizar pruebas, aseguran que no es peligroso. Arrancamos ya y lo hacemos, como siempre, con nuestros titulares. Al menos 7 muertos y varios heridos tras un tiroteo en Hamburgo en un local de los testigos de Jehová. No importa lo traicioneras que sean las acciones de Rusia, nuestro Estado y nuestra gente no estarán encadenados, ha dicho Zelensky tras los mortíferos bombardeos. Se multiplican las llegadas a Italia de migrantes rescatados en el Mediterráneo. Los centros de acogida están desbordados. Joe Biden corteja a la clase trabajadora en sus presupuestos para 2024 con impuestos a las corporaciones y a los más ricos. Al menos 7 muertos y varios heridos tras un tiroteo en el norte de Alemania. El incidente ocurrió en Hamburgo, en un edificio de 3 plantas utilizado por los testigos de Jehová. Este jueves, la policía fue alertada de disparos sobre las 9:15 de la noche. Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise durch Schusswaffe schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Die Beamten haben selber auch noch einen Schuss gehört aus dem oberen Teil des Objektes, sind nach oben gegangen, auch noch dort eine Person aufgefunden. Al parecer, uno de los muertos es el autor de la matanza. En torno a la medianoche del miércoles, la policía pidió a la población por redes sociales que se abstuvieran de difundir discusiones sobre los autores o el propio suceso. Comunicaron que todavía no tenían informaciones seguras sobre el motivo del tiroteo. Los disparos se iniciaron en el llamado Salón del Reino, donde los testigos de Jehová se reúnen 2 veces por semana. No importa lo traicioneras que sean las acciones de Rusia, nuestro Estado y nuestra gente no estarán encadenados. Volodymyr Zelensky hizo estas declaraciones tras los bombardeos masivos rusos que dejaron una decena de civiles muertos y cortes de energía generalizados, poniendo en riesgo la central nuclear de Zaporilla. Це критична ситуація. І Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. El jefe de la diplomacia europea dijo que el ataque en Zaporilla es una violación grave de la seguridad nuclear. Zaporilla is the biggest nuclear power plant in Europe, the biggest in Europe, and Russia is putting in danger the entirety of our joint European continent, Russia included. En la ciudad de Bakhmut, Rusia está redoblando su ofensiva y Kiev sigue enviando refuerzos, prometiendo no abandonarla. El sistema energético europeo sobrevivirá al final de este invierno, pero puede que no el próximo. La comisaria europea de Energía ha anunciado ante el Parlamento Europeo que propondrá a los 27 ampliar la reducción voluntaria del consumo de gas para echar una mano a Ucrania. We have integrated Ukraine in the gas joint purchasing platform with a view to help secure 2 billion cubic meters of additional gas. And we are working on market reforms in the context of the accession process.
La comisaria denunció la ocupación militar rusa de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la cual este miércoles ha recobrado su sistema eléctrico tras una inquietante desconexión por los ataques rusos. Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía pidió a Europa que reflexionara sobre su dependencia del gas ruso. Huge strategic mistake, and many of us are paying it, not only with the electricity and gas bills, but much beyond that. Birol advirtió a los eurodiputados de que pase lo que pase en Ucrania, la energía nunca volverá a ser tan barata como antes de la guerra, lo que situará a la industria europea en desventaja frente a sus competidores. Los manifestantes bloquean la sede del Parlamento de Georgia por tercer día consecutivo a pesar de las concesiones de las autoridades. El partido en el poder inició la retirada del proyecto de ley sobre agentes extranjeros y se han liberado a los detenidos de las protestas. La presidenta Salomé Zurabishvili volvió a pronunciarse en apoyo de los manifestantes y calificó de natural la desconfianza hacia el gobierno. La mandataria prometió previamente vetar el proyecto de ley que introducía la etiqueta de agentes extranjeros a las ONGs y medios de comunicación que recibieran dinero del extranjero. Los manifestantes tachan esta iniciativa de ley rusa. La presidenta declaró que tiene intención de bloquear otros proyectos que, en su opinión, contradicen la apuesta europea de Georgia. El exmilitar Petr Pavel asumió este jueves la presidencia de la República Checa con un juramento de lealtad a la Constitución en el Castillo de Praga. Pavel, de 61 años, que presidió el Estado Mayor del Ejército Checo y lideró el Comité Militar de la OTAN, sucede en la presidencia del Estado al socialdemócrata Miloš Zeman, quien ocupó el cargo en los 10 últimos años. En la ceremonia solemne ante el presidente del Senado, Pavel resaltó que la solidaridad con Ucrania ha demostrado que la decisión inquebrantable de ayudarse es más fuerte que la agresión brutal. Aunque las prerrogativas del presidente son más bien representativas, Pavel ha desarrollado desde su elección en enero pasado una febril actividad y destacó como prioridades de su gestión la lucha contra la inflación. Nueva provocación de Pyongyang a pocos días de que Corea del Sur y Estados Unidos inicien maniobras militares conjuntas. Estas fotos muestran su último lanzamiento de misiles, asesorado por el líder norcoreano Kim Jong-un. El Estado Mayor de Seúl dijo en un principio que detectó el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance, pero las fotos publicadas por la agencia oficial norcoreana muestran el lanzamiento de al menos 6 misiles. La agencia señaló que el ejercicio demuestra con confianza la capacidad de la unidad de artillería para contrarrestar una guerra real. Este es el momento en el que Xi Jinping prestaba juramento para un tercer mandato como presidente de China. Con un puño en alto y la otra mano sobre la Constitución china, el mandatario ha prometido esforzarse mucho en la construcción de un país socialista, moderno y poderoso. Xi, de 69 años, culmina así un ascenso que le ha convertido en el líder más poderoso y longevo del gigante asiático en varias generaciones. La votación fue de 2.952 votos a favor y 0 en contra en la Asamblea Popular Nacional, cuyos miembros son designados por el partido gobernante. El presidente chino también ha sido nombrado por unanimidad comandante del Ejército Popular de Liberación, que cuenta con 2 millones de efectivos. 105 personas rescatadas durante la última misión del barco Life Support de la ONG Emergency en el puerto italiano de Brindisi. El grupo está formado por 59 hombres, 16 mujeres, una de ellas embarazada de 7 meses, 6 menores acompañados y 24 no acompañados. El más pequeño tiene 2 años.
Este rescate se produce en un momento en el que los desembarcos se multiplican en Italia. En el centro de refugiados de la isla de Lampedusa, con capacidad para 300 personas, hay más de 3.000 migrantes hacinados tras decenas de desembarcos en los últimos días. Desembarcos, pero también dramas que no cesan. 14 inmigrantes subsaharianos se ahogaron el jueves en aguas tunecinas cuando trataban de huir de una ola de ataques desatada por los comentarios racistas del presidente Kais Saied. Los planes del primer ministro británico para reprimir la inmigración irregular deben cumplir con el derecho internacional. Ese es el veredicto del Consejo de Interior Comunitario reunido en Bruselas. La nueva ley está dirigida específicamente a los inmigrantes que lleguen en pequeñas embarcaciones y permitiría su deportación. La comisaria de Interior de la UE ya ha expresado su preocupación a la ministra británica. My immediate reaction is I question whether this is in line with international obligations. She promised me it is, so let's hope she's right, but we have to examine it a little bit further. Francia, que trabaja en estrecha colaboración con el Reino Unido en el problema, también desconfía de la propuesta. Il ne faut pas qu'il y ait de conséquences négatives sur notre relation bilatérale, mais je suis sûr que de façon très constructive, nous saurons trouver les voies et les moyens de la conséquence de leur législation. Pero el plan británico ha encontrado cierta simpatía en Austria. Die Diskussion in Großbritannien zeigt ja, dass der Druck auf Europa immer stärker wird, was illegale Migration betrifft, was Asylmissbrauch betrifft. Wir müssen uns in Europa auf unsere Themen konzentrieren. En los últimos años, miles de inmigrantes han cruzado el mar desde Francia en busca de una nueva vida en el Reino Unido. El gobierno conservador ha prometido durante mucho tiempo abordar las llegadas ilegales y está bajo una creciente presión interna para que actúe. Cortan la electricidad en el Stade de France contra la reforma de las pensiones. Los principales suministros de electricidad de las obras de construcción de la Villa Olímpica destinada a los Juegos de París 2024 fueron cortados en una protesta contra el atraso en la edad de jubilación del gobierno francés. C'est une action symbolique parce que depuis maintenant 2 mois et demi qu'il y a plus de 90% des travailleurs et plus de 70% des Français qui rejettent cette contre-réforme qui va mettre à genoux tout le peuple français. Le gouvernement refuse d'entendre, refuse d'appliquer la démocratie et la majorité du peuple. Une voix, une décision. Et donc aujourd'hui, nous ce qu'on dit, c'est qu'ils sont en train d'œuvrer contre l'intérêt général des Français et du pays. Et donc nous, à notre modeste niveau, on essaye d'agir pour qu'effectivement les contraindre, effectivement à respecter la volonté du peuple. El presidente francés Emmanuel Macron no da marcha atrás. Sostiene que la reforma de las pensiones es imprescindible para mantener el sistema financieramente estable a medida que la población envejece. Horas de angustia que abrieron paso a la tragedia. 3 personas han muerto tras un desprendimiento en una mina de potasa en Súria, localidad de la provincia de Barcelona. Un geólogo y 2 estudiantes quedaron sepultados a más de 900 metros de profundidad cuando realizaban un trabajo rutinario. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos horas después del accidente en un operativo difícil debido a la inestabilidad de la zona. Malauradament, avui hem de confirmar la mort de 3 joves mentre estaven fent tasques a la mina i, per tant, en aquest sentit, el primer que volem traslladar és el condol a les seves famílies. Es tracta de 3 joves del voltant de la trentena. Volem traslladar el condol a les seves famílies i també a tots els companys treballadors de l'empresa. El gobierno regional de Cataluña ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente. La mina había sido inspeccionada recientemente y no se registró ninguna irregularidad. Sin embargo, no es la primera vez que sufre un accidente. En 2013, 2 trabajadores murieron en otro derrumbe. Fuentes sindicales aseguraron que las medidas de seguridad en la mina no son las más adecuadas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha calificado de ataque terrorista el tiroteo que este jueves causó 1 muerto y 2 heridos en Tel Aviv. El atacante abrió fuego en una calle concurrida y fue muerto poco después por la policía. Ocurrió a las pocas horas de una incursión en la Cisjordania ocupada en la que soldados israelíes mataron a 3 palestinos. El grupo islamista Hamas ha asegurado que el autor de los disparos, de 23 años, es miembro de la organización.
Joe Biden presenta sus nuevos presupuestos para Estados Unidos de carácter social, con subidas a los ricos y un aumento en defensa para 2024. Serán unos presupuestos récord de 6,9 billones de dólares, añadiendo un déficit a las cuentas públicas de 1,9 billones. Su proposición elevará al 28% el gravamen a las corporaciones y fijaría un impuesto mínimo del 25% a los milmillonarios. No obstante, se espera que la mayoría de las propuestas sean bloqueadas en el Congreso por los republicanos, que prefieren una reducción de gastos para contrarrestar la importante deuda pública. Las pequeñas marcas se multiplican en los lineales del supermercado. Cada vez más indican discretamente que el producto en cuestión es beneficioso para el planeta porque es climáticamente neutro. Esta denominación es denunciada por la Organización Europea de Consumidores en un informe publicado este jueves. For us, this is absolutely greenwashing. Having 100% CO2 neutral on a product is scientifically inaccurate and misleading to consumers. There's no way for consumers in the supermarket to verify that this is using carbon sequestration projects to justify this claim. La organización critica la justificación empleada por las empresas alimentarias para destacar sus productos neutro en CO2, cuando en realidad utilizan la compensación de emisiones. Companies will pay for a carbon credit to balance out their own carbon emissions. The problem with this is that it's kind of a burn now, pay later approach. So they are emitting carbon right now, and then the pledges are for tree planting projects mostly in the future. Esta compensación puede extenderse durante años antes de ser realmente efectiva y no está garantizada. Los incendios o fenómenos meteorológicos extremos podrían hacer desaparecer los árboles plantados. Para la Organización Europea de Consumidores, estas etiquetas constituyen una indicación engañosa que aporta un valor de marketing con el que juegan las compañías. Según su estudio, más de la mitad de los consumidores europeos cree que las cuestiones medioambientales influyen en sus elecciones alimentarias. El organismo pide, por tanto, la prohibición de estas etiquetas. Su demanda se apoya en las proposiciones presentadas hace un año por la Comisión Europea para luchar contra el greenwashing o lavado de imagen verde. $12 años después de la triple fusión de los reactores de la central nuclear de Fukushima, Japón se prepara para verter al mar una enorme cantidad de aguas residuales radioactivas tratadas. Estas aguas se almacenan en unos 1000 tanques que ocupan gran parte del recinto de la central. Las autoridades japonesas afirman que el vertido es inevitable y debe comenzar pronto. 魚の飼育試験ですが、これは我々が安全だというふうに判断して放出した水というものがですね、実際の生物に悪い影響を与えないということを目に見える形で確認していただくというのが我々の目的になっています。Los pescadores temen nuevos daños a la fauna marina. China, Corea del Sur y las naciones insulares del Pacífico han expresado su preocupación. Los expertos en radiología también muestran sus reticencias. 流そうとしている濃度が逐一どれぐらいであるのかということをクロスチェックできないっていうのが測定者としては一番心配になるところです。El Organismo Internacional de la Energía Atómica tendrá que dar la aprobación antes de que la empresa TEPCO vierta el agua al mar. Hasta que llega este Euronews hoy, gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestras plataformas digitales y en nuestros boletines informativos en televisión. Les dejamos con el No Comment del día. Es la celebración de Holi, el Festival de los Colores en la India. Pasen un excelente fin de semana.